Estamos en el año de la estabilidad. Estabilidad nos habla de equilibrio, nos habla de permanencia, ¿verdad? Un cuerpo equilibrado, mecánicamente hablando, es el que permanece a pesar de las vicisitudes, a pesar de las turbulencias a que puede ser sometido. Eso es importante. La estabilidad realmente la prueba o la demuestra, para no hablar lo mismo, la demuestra la prueba. Es decir, allí es donde se ve la verdadera estabilidad, cuando un auto es sometido a la prueba, cuando un avión es sometido a la prueba. Mande. Y cuando el pueblo de Dios, una obra como esta, por ejemplo, es sometida a la prueba. Y damos gloria al Señor, porque hasta aquí nos ayudó Jehová dándonos esa estabilidad. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Es como la estabilidad química, que es cuando quieren meter una sustancia ajena a aquella que es la esencia de alguna sustancia química. Ella misma lo rechaza. Ella misma lo tiende a expulsar. No acepta esa mixtura ajena a la naturaleza misma de esa sustancia. La iglesia del Señor no puede aceptar, y por sí misma se puede decir que la iglesia, en forma de organismo que es, expulsa aquello que no debe ser parte de su naturaleza y de su sustancia. Eso también es estabilidad y otras cosas más. Podríamos hablar aquí de la estabilidad monetaria, de la estabilidad del clima. Todo eso es importante, cada cosa en sus ramas, ¿no? En la iglesia, la estabilidad también es importante y depende, sobre todo, de nuestro fundamento y fundador, que es Cristo el Señor. A Él sea la gloria. Quisiera hoy compartirles, hermanos, una experiencia que tuvo un hombre de Dios bíblico y que nos habla precisamente de esa búsqueda de la estabilidad en un ministerio. Y obviamente ese ministerio desarrollado en una experiencia de 40 años en ese trabajo que dio por final y resultado último, gloria al Señor, una gran victoria prometida al pueblo de Dios. Leo para ustedes en el capítulo 3 del libro de Éxodo, capítulo 3 del libro de Éxodo. Y dice así, leyendo en el versículo 4 hasta el 8, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra
a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el inicio de esta gran convención. Te pido, Señor, que la misma pueda ser una grande experiencia, profunda, íntima, personal en cada vida, Señor. Tal vez no como aquella maravillosa experiencia que tuvo Moisés, tu siervo, que fue único en estas cosas, pero sí, Padre, el principio, el concepto, tú lo puedes hacer en esta convención de manera que se interiorice en nosotros la visión pura de parte tuya, Señor, y el llamado que es siempre vigente de tu pueblo con quien cuentas, de aquellos que han llamado a tu obra. Padre, en el nombre de Jesús me encomiendo en tus manos para que tú uses mi vida y puedas darnos tu palabra a través de este vaso de barro, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Realmente la experiencia que tuvo este siervo de Dios llamado Moisés, único, Dios mismo dice que Moisés fue único, que no se levantaría otro como Moisés, obviamente exceptuando a Cristo, que fue superior a Moisés, como nos dice con claridad el libro de los Hebreos. Pero Moisés fue un hombre separado por Dios para una gran labor. Hay quienes han dicho que si Moisés no hubiera sido famoso como lo es por su consagración a Dios y su trato de Dios con él, lo hubiera sido en otros aspectos de la vida, como por ejemplo en el aspecto político, pudiendo llegar a ser quizá un gobernante de Egipto, porque llegó a ser un príncipe de Egipto. Así que Moisés es un hombre especial, pero lo particular en Moisés es la forma como Dios lo marcó. Dios lo marcó con una visión, con una experiencia que, trayéndolo a nuestro lema, podríamos decir, le dio esa estabilidad, le dio esa firmeza, esa permanencia a este gran siervo de Dios. Desde ese punto de vista, hermanos, todos los que servimos al Señor debemos partir también de una experiencia con Dios, de algo íntimo y personal con Dios. Esto no es porque alguien nos dijo, ve allá. Puede Dios haber usado a alguien, pero tiene que haber tratado internamente con la persona y marcarlo con un llamado, con una inquietud que a veces puede ser imperceptible, porque no siempre es poderosa esa manifestación del llamado, ¿verdad? Espectacular, como diríamos de un Moisés mismo y de otros. Puede ser un llamado que pasa hasta desapercibido, pero que en un momento dado es como si Dios nos sonara sus palmas y nos dijera, ahí está. Y esa es la experiencia que necesitamos para mantenernos firmes en el propósito de servir a nuestro Dios. Moisés aprendió mucho de las escuelas egipcias en primer término. Un hombre que fue educado, preparado, sin duda alguna, en las mejores escuelas de Egipto. Nadie vaya a pensar que en aquel tiempo la gente era ignorante y que no habían escuelas desarrolladas o algo por el estilo. Puede ser que tecnología como la conocemos hoy no la haya habido. Eso es obvio.
pero conocimiento, todavía hay conocimiento de aquellas civilizaciones que sorprenden a los científicos y a otras ramas del saber humano de la actualidad. No vamos a mencionarlas porque son muchas y no ese es el tema. Pero hay muchas cosas que, ¿cómo hicieron aquellos? Dicen muchos hoy. Bueno, eso indica que eran personas de ciencia. Algunos se van hasta el extremo de decir que lo que pasa es que habían venido los extraterrestres y habían hecho esas cosas. No hay tal cosa. Había ciencia y Moisés se educó en todas esas ciencias que habían en aquel tiempo y en el conocimiento general en Egipto. Sin embargo, el saber humano no tiene prioridad al saber divino. El saber espiritual, el saber divino, el saber aún bíblico tiene un lugar primerísimo que cualquier conocimiento humano. Yo he oído a personas, por cierto, que uno aprende a respetar como humanos, grandes hombres de historia o de algunas ramas de la ciencia, y uno los oye hablar y desarrollar ese conocimiento y uno se extasía. A mí me pasa. Pero no siendo ellos creyentes, solo exponentes del conocimiento. Sin embargo, cuando han entrado, de lo cual también he sido testigo, a temas bíblicos, a temas espirituales, se han perdido, completamente perdidos. Y a veces yo he oído a alguno de ellos y me quedo pensando, en la iglesia cualquier hermanito le podría enseñar a esta persona sobre ese tema bíblico o sobre esa experiencia espiritual y él no estaría en la oscuridad, perdido, extraviado en lo que está diciendo, porque a veces son cosas elementales para nosotros. No hay duda, hermano, el conocimiento de Dios es superior al conocimiento humano. Lo dijo Pablo cuando Pablo llegó a Corinto, esa ciudad llena de filosofías, una verdadera escuela de la controversia filosófica. Allí estaban las principales corrientes del saber humano de aquel tiempo. Cuando Pablo llegó allí, algunos creyeron que él iba a discurrir en esas filosofías y hablar de las escuelas quizá de Platón, de Aristóteles y de otros grandes pensadores de la antigüedad. No lo hizo, aunque era conocedor de todo ello, porque Pablo era un hombre también muy preparado secularmente. Pero ¿sabe qué dijo él? Cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría de esa humana, sino que me propuse no saber entre vosotros, sino a Cristo crucificado. Y hasta dijo, anduve con temor y anduve con cuidado entre ustedes. O sea, él se cuidó de enseñar lo que sabía, pero lo espiritual, porque lo espiritual es primero, gloria al nombre del Señor. En el caso que nos ocupa, Moisés está conectado con Abraham, el padre de la fe, y fue parte de su simiente. Y él sabía algo que había dicho Dios a Abraham allá en el capítulo 15 del libro de Génesis. Hermosa palabra que se la quiero leer tal como se la dijo Dios a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
establece con claridad que la simiente de Abraham, la cual fue el pueblo judío en sus inicios, porque de la simiente de Abraham entraron alrededor de 70 personas a Egipto cuando llegaron, y de ahí salieron cuando fueron libertados por Dios y por Moisés. Se cree que hasta 2 millones de personas. O sea, ¿cuánto habían crecido? Dios prometió que iba a multiplicarles y lo cumplió. También dijo que iban a ser oprimidos 400 años, y en verdad 400 y piquito de años fueron esclavos en Egipto, especialmente después que los faraones fueron derrotados por aquellos a los cuales los antepasados de los faraones habían derrotado antes, pero volvieron y lograron triunfar y se establecieron de nuevo en esa parte del Bajo Nilo, que es la mejor parte de Egipto, y entonces ya no conocieron más con misericordia al pueblo de Israel, y fue cuando vino la opresión más intensa. Pero generalmente también el pueblo de Israel en Egipto fue maltratado, particularmente después de la muerte de José. Así que se cumplió eso también. Serían maltratados, pero serían libertados. Y eso se cumplió. Y no solo serían libertados, hermanos, sino que Dios les permitiría salir con gran riqueza a estos que fueron esclavos hasta el último día que permanecieron en Egipto. ¿Cómo se iba a cumplir eso? Humanamente era algo irreal, irracional, pero se cumplió cuando los judíos le exigieron a los egipcios bienes, y ellos le dieron joyas, oro, plata, piedras preciosas, telas finas, le dieron cuanto quisieron, con tal de que se fueran rápido, porque los judíos, los egipcios, perdón, decían: nos va a matar a todos el Dios de Israel, así que por favor váyanse lo más rápido que puedan. Y en esa premura, Israel, al fin de cuentas judíos, lograron sacar un provecho material de esa salida, pero se cumplió la palabra. Qué maravilloso es cómo se cumple la palabra, hermanos. Esta es palabra escrita aquí en el libro de Génesis, de un capítulo a otro, pero hay un abismo de tiempo entre una y otra cosa, entre un evento y otro, pero ahí está el cumplimiento. Entonces, hermanos míos, la relación de Moisés con Abraham, él la sabía. ¿Por qué? Porque hay un tercer conocimiento en la vida de Moisés, y es el conocimiento de la palabra. ¿De dónde agarró ese conocimiento? Todos sabemos que aunque Moisés fue visto como un egipcio, realmente él era hebreo, y él lo sabía perfectamente, no lo negó. Él era hebreo, era judío. Recuerdan que fue puesto en una canastilla por el Nilo para salvarlo de la muerte, porque habían desatado una persecución de muerte contra los recién nacidos judíos. Y Dios lo guardó y lo libró, y fue a parar al palacio de la hija de Faraón. Eso lo llevó a vincularse con la familia y a ser adoptado como hijo de la hija de Faraón. Era un príncipe. Sin embargo, no fue criado por ella. Ella, viendo que era hebreo, lo dio a una criada que ella pensaba que lo era, hebrea, para que le criara al niño. Y después de un tiempo, cuando ya fuera tal vez un adolescente, pues lo trajera al palacio. Y entonces allí estuvo también la soberanía de Dios cuando permitió que María, la hermana de Moisés, que era mayor que él, oyera eso. Y entonces todo eso fue un movimiento de Dios que al final dio por resultado
que la misma madre de Moisés fue llamada para criar al niño. Ella le enseñó esto de Abraham y la simiente. Fue ella quien se lo dio. Los judíos eran celosos en enseñarle, hermanos, su historia, sus raíces, su fe, su Dios a aquellos niños que crecían y desde pequeñitos iban internalizando todo ese conocimiento y todas esas maravillosas experiencias. Así que Moisés tenía tres vertientes de conocimiento en su vida: la que le dio Egipto, la que le dio su experiencia personal con Dios y la que le dio su padre y su madre cuando él era un recién nacido. Ya él tenía una inquietud, y es que Moisés siempre estuvo lleno de inquietudes. Por eso la visión de la zarza, queridos hermanos, si la vamos a sintetizar en una sola frase, es la visión que tuvo Moisés del Señor mismo, que eso es lo que le faltaba. Él tenía conocimiento por la palabra y por la historia. Vivió siempre inquieto desde que era un joven príncipe egipcio. Eso lo llevó a creer, como dice el libro de los Hechos, capítulo 7, que había llegado el momento en que él se lanzaría a libertar a su pueblo. ¿Por qué creyó él eso? Porque él aprendió desde niño una relación con Dios y un conocimiento de Dios. Y él entendió que Dios lo había puesto allí a él. Qué bueno es tener esa actitud, hermano. Porque hay a quienes Dios los pone en un lugar de prominencia y ya creen que fue por sus propios méritos, y ya hasta la iglesia les queda chiquita, y ya hasta el movimiento les queda chiquito, y ya ellos sienten que tienen alas de águila para volar y perderse en sus propios avances y conquistas. Hermanos míos, hay que saber que Dios nos ha llamado y ser estables en esa experiencia y decisión. Dios se reveló a Moisés después de estar 40 años en el desierto y haber empezado con un fracaso, porque cuando él quiere libertar al pueblo, que no era el tiempo de Dios, fracasa. Todos sabemos que tuvo que salir huyendo de Egipto, y salir huyendo de Egipto quería decir empezar de cero, y así empezó Moisés esos otros 40 años, porque sale a los 40, bueno, otros 40 aprendiendo en el desierto, y allá se va llenando. Cuando cumple esos 40 años, que para él en su edad completa serían 80, es que él se ve llevando el rebaño de su suegro Jetro hacia el monte de Dios, y llega allá. Esas inquietudes son las que hacen que Moisés viva una vida, sin duda alguna, de ¿cuándo será que Dios quiere algo conmigo? ¿Será cierto o no? ¿Quién sabe, hermanos, si hasta los 40 años habían diluido en alguna medida aquella visión y aquel llamado que sentía Moisés? Quizás hasta había olvidado un poco esto, pero es allí en el monte donde ocurre esta maravillosa experiencia, y saliendo del fracaso aquel y habiendo caído allí en ese desierto inhóspito por 40 años, dejando de ser príncipe para convertirse en un sencillo pastor de ovejas, gloria a Dios, habiendo luchado contra las corrientes que tensionaban su vida, la corriente de Egipto y la corriente espiritual de Dios y de su pueblo, y en esa tensión hace aquellas decisiones del principio, gloria al Señor. Allí, gloria a Dios, habiendo experimentado diríamos lo mejor que el mundo podía darle: esplendor, riqueza, fama, energía, etcétera. Dejando todo eso,
por causa de su actuar en favor de lo que él sentía de parte de Dios. Alabado sea el Señor, es que encuentra en un paraje solitario allá en el monte Horeb la voz inconfundible del Señor de toda la tierra. Entonces, es Dios quien le habla, porque desde la zarza Dios habla. Desde el centro del fuego de la zarza, cuando Moisés se acerca a verla, es que Dios le dice: Moisés, lo llama, Moisés, heme aquí. Ya había aprendido. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Donde está la presencia de Dios, hay santidad, hermanos. Allí hay santidad. Y Moisés entiende que Dios le está hablando, que no le está hablando la zarza por sí misma, que le está hablando Dios de en medio de la zarza. Entonces allí tenemos una visión de Dios mismo. No ve la figura de Dios, pero ve el fuego ardiendo en medio de la zarza, hermanos, y la zarza no se consumía. Esta zarza, al no consumirse, le da a esta visión el sentido de permanencia. No se consume. O sea que la zarza habla de Israel. Israel, el pueblo escogido por Dios, que es un pueblo que ha sufrido indeciblemente, es decir, ha ardido el fuego de la persecución sobre él y contra él, pero no ha podido este adversario consumir al pueblo de Dios. Qué maravillosa experiencia, porque también la zarza habla de la iglesia en igual forma. La iglesia arde a veces, arde en medio de la persecución y en medio de la prueba, y arde en medio de las tribulaciones que ha pasado estos 2000 y tanto de años que lleva ya en este mundo. Pero la iglesia no ha sido consumida. La iglesia, aunque muchos han querido que se consuma, no ha sido consumida. Lo que hicieron grandes emperadores y grandes imperios. Ejércitos enteros marcharon en el propósito de destruir la iglesia de Cristo, pero no pudieron. Tenemos que recordar siempre, muy al principio de la iglesia, en Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, cuando un consejo de un hombre, pues que tenía gran conocimiento de la teología bíblica, pero al mismo tiempo era un punto de vista secular, era un gran hombre entendido, que ante la persecución que desatan los fariseos contra la naciente iglesia cristiana, él dice una palabra, hermanos, llena de sabiduría. Si es de Dios, no la podréis destruir. Aleluya. Ahí hay estabilidad. Si es de Dios, no la podéis destruir. No sea que os halléis peleando contra Dios. Si es de los hombres, ella misma, y pone unos ejemplos ahí, se va a hacer vapor, humo, se va a terminar. Pero si es de Dios, nadie la podrá destruir. Hermano, con toda modestia yo le puedo decir, esta obra es de Dios. Esta obra ha demostrado ser de Dios. Y lo seguirá siendo, amados, hasta que suene la trompeta, cuando nos recogerá el Señor. No somos los únicos. Por favor, nunca cometa ese error. No se crea que es el único. No somos los únicos. Ni somos exclusivos, ni nada por el estilo. Pero lo que sí sabemos que somos, es que somos pueblo de Dios, que nos esforzamos por vivir para la gloria de Dios y hacer su voluntad.
La zarza ardió y ardió y ardió, y la zarza no se consumió, y la zarza continuará ardiendo. Sí, continuará ardiendo en medio del fuego de la prueba, como dice el apóstol Pedro, pero también seguirá sin consumirse. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Las fuerzas contrarias van a atacarnos, van a tratar de consumirnos, pero Dios, que es el que sostiene nuestra vida, nos mantendrá firmes y adelante. Así que, hermanos, esta zarza ardiendo nos da esa visión de permanencia. Y permanencia habla precisamente de estabilidad. Estabilidad es permanencia y equilibrio, dicho en dos palabras. Cristo vive. Pero quiero añadir una cosa más. Esta visión lleva el concepto de la pureza, de la santidad. El secreto precisamente de la permanencia estriba en la pureza, porque lo que es mezclado y contaminado tiende a corromperse y a desaparecer. Dios le recuerda a Moisés que su fracaso fue como esa mano que él metió en su pecho, en su seno, y al sacarla estaba leprosa. Esas son las obras que hizo Moisés antes. No eran puras, no había santidad. Era una idea de él. Buenos propósitos, buen sentir, pero no era el plan de Dios. Es esa mano leprosa que sale y asusta y sorprende a Moisés, pero luego, siguiendo la voluntad de Dios, le dice: mete otra vez tu mano en tu seno, y ahora sale una mano limpia, pura, ya no hay lepra. Bendito sea el nombre de Dios. Esa visión le da santidad a este llamado que Dios le está haciendo a este hombre de Dios. Hermanos míos, lo humano sin Dios es fracaso. Aunque tenga usted buenas ideas, aunque tenga buenos propósitos, piense: ¿estará de acuerdo Dios con esto que estoy haciendo? Todo lo que es puro, hermanos, está destinado a permanecer por la misma pureza, y todo lo que no es puro se corrompe y por lo tanto muere y desaparece. Gloria al Señor. Siempre la corrupción va a traer muerte. La corrupción trae muerte. Finalmente, para darle ya el cierre a este mensaje, gloria a Dios, Moisés pudo ver algo más, además de ver al Señor mismo y ver la santidad del Señor allí en esa visión y otras cosas más que he mencionado. Él también pudo ver y sentir el poder de Dios. Es que eso es lo que nos va a sostener, hermanos. Nosotros no estamos aquí por nuestra fuerza. Nosotros no estamos aquí porque alguien nos sostiene de otro lado, porque alguien nos da algo. Hay gente que cree que nosotros hacemos esto por dinero, por ganancia. ¿Cuán lejos están de esa mentira que piensan? ¿Cuán lejos están de la verdad? Nosotros ciertamente sabemos que Dios bendice, que Dios no nos desampara. Yo puedo decir, como dijo el salmista: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Primero en mí mismo, para la gloria de Dios. No me mandaron a este país diciendo: te vamos a pagar tanto. No, nada de eso. Yo venía dependiendo de Dios, y Dios fue bueno y ha sido bueno hasta ahora, y lo seguirá haciendo, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiere decir que nos seguirá ayudando como nos ha ayudado hasta aquí. Pero esto no se hace por dinero.
Esto no se hace por ganancia ni por fama. Hay gente que se ensoberbece y se hincha, y en esa hinchazón se siente grande. Pero no, la hinchazón no es ni siquiera gordura sana. No, la hinchazón más bien lo que es enfermedad. La soberbia que hincha el ego, que inflama el yo, es algo que tarde o temprano les hará cosechar a los que así actúan muerte, perdición y corrupción. Hay que servir al Señor en la sencillez del espíritu. Sí, hay que ser conscientes de lo que Dios nos ha dado. Hay que ser conscientes que no somos cualquier cosa en esta tierra. Somos gente escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido para sí. Eso no es cualquier cosa para andar diciendo por ahí, no, yo soy un gusano que se arrastra por el piso. No, 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 tampoco es ese extremo. Pero que nunca permitas que tu corazón se tuerza pensando que a donde has llegado ha sido por ti mismo, porque eres muy inteligente, muy ingenioso, muy vivo. No, no, no. Dale gracias a Dios y vive humillado, sí, ante la presencia de Dios, humillado ante Él, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Gloria al Señor. Así como en la corrupción hay muerte detrás, pues también en la parte de la santidad, la pureza de Dios, vamos a encontrar el desarrollo de más vida, de vida sobre la vida. Gloria al nombre de Dios y sobre todo a la fuente de la vida, que es el Dios Todopoderoso. Aquí Dios le muestra a Moisés su poder. Abraham era diferente a Isaac, e Isaac lo era diferente a Jacob. Ninguno de los tres se parece, son los tres grandes patriarcas de Israel. Sin embargo, Dios se denomina el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué bonito es, qué bonito, porque a pesar de lo que era Jacob, Dios lo llama el Dios de Jacob muchas veces, tanto como el Dios de Abraham, pero es el Dios de los tres. Es decir, ninguno de estos tres está fuera de ese manto arropador de la gracia de Dios, adoptándolo Dios en su medida de aquel tiempo como sus hijos, como parte de su pueblo. Gloria al Señor. Hermanos, Dios es el Dios de cada uno de nosotros individualmente. Él es su Dios, querido hermano, querida hermana. No importa la condición en que tú estés hoy. Tal vez digas, no, si Dios, yo no sé dónde estará, porque Dios está contigo. Dios es tu Dios y no te dejará, no te desamparará. Cumplirá su propósito en ti por su poder. El poder de Dios es el que nos sostiene. Gloria al nombre del Señor. Moisés mismo era también alguien único. Dios estaba con Moisés. Sin embargo, Dios también estuvo con Josué y ha estado con todos aquellos que le han servido de corazón y con disposición. ¿Qué era Israel? Un pueblo de príncipes. Lejos de eso. Era un pueblo débil. Además era un pueblo esclavo. Además era un pueblo, me atrevo a decir, embrutecido por tan malos tratos de siglos. Ningún esclavo se va a sentir bien ni con libertad de pensar libremente. No, eran personas ya casi habituados a la esclavitud, embrutecidos, como ya dije, por el maltrato. Pero el Dios Todopoderoso
los ve como esa zarza también, que arde y no se consume. Y está diciendo, este es mi pueblo. Lo dice allí. He visto la aflicción de mi pueblo. El pueblo del Dios Todopoderoso, un montón de esclavos, un montón de personas sin mayor conocimiento o preparación. Gente que no ha descollado en nada en el mundo de aquel tiempo. Ahora sí, Israel tiene mucha gente a la cual se le debe mucho en el mundo. En aquel tiempo, ¿qué era? No era nada, hermano. Humanamente era un grupo de personas desnutridas, pobres, desvalidas, que nadie daría nada por ellos. Pero eran el pueblo de Dios. Dios dice, es mi pueblo. Y se basaba en los tratos que él había tenido con sus siervos. No le crea el argumento al diablo de que usted no es nada. No le acepte. Querido pastor, puede ser que usted esté en una gran ciudad o puede ser que esté en una aldea, en una vereda, como le dice también. Puede ser que esté por allá en un lugar donde casi no conocen ni el efectivo. No se vea ni dinero contante y sonante, sino que vivan de trueques. Porque hay lugares así, muy alejados de la civilización corriente y normal. Pero usted es un hombre, una mujer escogido por Dios. Usted, querido hermano, es un hombre llamado por Dios para servirle allí en medio de ese grupo que tal vez el mundo desprecie, que tal vez el mundo diga, no, eso no vale la pena, que no se atreva a llegar allí ni siquiera uno de estos grandes potentados o grandes hombres del conocimiento o de la ciencia. Pero Dios está ahí. Dios sí está ahí. Por eso usted siéntase respaldado, porque esto no lo respalda cualquier cosa, amado hermano. Lo respalda el poder de Dios. Hay que mantener esa visión, la visión del poder que nos sostiene. Pablo también lo menciona cuando habla de la supereminente grandeza del poder de Dios, el cual resucitó a Cristo, y no solo a nosotros, sino que también no solo a Cristo, perdón, sino que a nosotros también nos resucitará por el poder de su Espíritu. Es el poder del Espíritu de Dios el que resucitó a Cristo, y a nosotros nos resucitará si es que hemos muerto en el momento de su venida, y si no, nos transformará con su poder también. Bendito sea el Señor. Y hay momentos en que Dios dice, no voy a dar lugar a una falla, no voy a dar lugar a ni siquiera que se acerque el diablo. Así me imagino yo que fue cuando él resucitó a Cristo, porque dice que usó el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Esa supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo. Yo diría, hombre, con su poder hubiera sido suficiente, pero luego añade supereminente. Ya eso le da un grado de superioridad a ese poder. Es más que el poder simple. Ahora es eminente, o sea, mayor que ese. Pero tampoco se queda ahí. Habla de la grandeza del poder. Entonces ya lleva a un tercer grado. El primero, simplemente el poder. El segundo, la supereminencia de ese poder. Y luego la grandeza. Y luego indica que ese fue el máximo, la máxima manifestación del poder. Poder, grandeza, supereminencia. Hermano, es el poder que nos sostiene. No es cualquier poder, es el poder que resucita muertos. Es el poder que pone en su sitio al diablo.
Es el poder que te ha mantenido hasta ahora, que te ha dado estabilidad hasta ahora. Aleluya. Nunca te apartes, nunca te desconectes de esa visión del Dios poderoso, que es el que nos da estabilidad a nosotros y a la iglesia en general. Es ese poder el que nos mantiene en equilibrio y en permanencia. Gracias a Dios por su poder que nos sostiene. Sigamos adelante, amados. Sigamos adelante. Nadie piense que las pruebas no son parte de esto, ¿no? Son parte. Están en el mismo paquete. Cumplen un propósito que todos sabemos. Dios quiere sacar más brillo de nuestra vida. Aunque ya usted sea oro fino, oro puro, todavía Dios quiere más brillo. Así que la prueba viene, pero Dios nos dará la victoria. No está solo, hermano. No está solo, compañero, allí. No. El poder de Dios te respalda y te ayuda. Solo confía y espera en Él. Iglesia de México, sigue confiando en Dios. Sigue peleando la batalla en el nombre de Jesús, que más grande es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Gloria a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, en este momento invoco tu nombre poderoso. Gracias por tu palabra que nos da seguridad, que nos da aplomo en medio de lo turbulento, en medio de lo movedizo. Gracias, Señor, por tu ayuda. Nos has sostenido hasta el día de hoy y seguirá sosteniéndonos a través del tiempo y de la vida, Padre. Te doy la honra y te doy la gloria a ti, Señor. Sigue bendiciendo tu obra en México. Permítenos que pronto podamos tener actividades presenciales, Dios mío. Que este peligro pase rápidamente ya, Señor, y podamos tener días mejores en este sentido, Dios mío. Pero de todas maneras te damos gracias por este recurso alternativo que tú nos has dado, como el de la tecnología que nos permite tener en este instante una convención como la que estamos teniendo. Bendice al hermano Luzardo, bendice la Junta allí en México, Padre. Bendice a los obreros, a los presbíteros, a todos los colaboradores. Señor, fortalece sus vidas. Guárdales, Dios mío, y líbrales de toda amenaza diabólica en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo para todos, hermanos.